Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en TVeraz, este canal o esta plataforma por internet. En este día estamos tomando un tema de suma relevancia que se llama mitos y realidades del proceso migratorio. En la actualidad, la migración es un fenómeno que se contrapone con muchas variables que determinan qué es lo que está pasando. Para algunos es algo malo, para algunos es algo bueno, para algunos simplemente se analiza como un proceso más dentro de un enfoque meramente social. Sin embargo, esto tiene muchas variables que determinan cuáles son las causas de expulsión de los diferentes migrantes, quiénes son, qué países conforman esta mal llamada caravana, que en realidad es un éxodo. Para interpretar estos datos, tengo con ustedes a un compañero y amigo, especialista en el área del derecho constitucional, Diego Amador. Quédate con nosotros para empezar a trabajar con este debate. Buenas tardes, mis compañeros y amigos. Este 23 de enero del 2020, este jueves, con asimetrías climáticas, por la mañana hacía frío y hace calor, tenemos en la mesa un tema de suma relevancia: mitos y realidades en torno al proceso migratorio. Y es que llevamos algunos días analizando que viene un próximo éxodo migratorio. De hecho, ya está pasando, ya rompieron las vallas, ya ingresaron a territorio mexicano y ahí se genera todo un debate. ¿Quiénes son? ¿Por qué vienen? ¿A qué vienen? ¿Y a dónde van? En este tema se han generado diferentes análisis, diferentes perspectivas de lo que empezamos a hablar sobre migración, empezando desde una perspectiva meramente histórica, donde se puede analizar este fenómeno como algo que nos ha acompañado a lo largo del proceso histórico. Sin embargo, como al ser un proceso que tiene diferentes variables o diferentes contextos, tenemos que entender cuáles son las causas. Digo, al menos el 70% de las personas que migran tienen una causa. Principalmente podemos hablar sobre la violencia sistémica, violencia de facto, o en realidad la falta de oportunidades ocasionada desde la misma desigualdad. Ahí es cuando empezamos a observar un tema bastante férreo y lo entendemos como un mito. Mucha gente habla sobre la migración sin entender el contenido que está dentro de. Me gustaría presentarles a Diego Amador, que él nos tiene su perspectiva, donde él analiza la cuestión constitucional y los derechos humanos como parte de ese mismo proceso. Así que, Diego, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas tú de este fenómeno migratorio? ¿Qué tal, Hugo? Bueno, gracias por la introducción. No me considero del todo un experto en materia de derecho constitucional. El derecho constitucional es sumamente amplísimo, una de sus ramas más fuertes, más, por así decirlo, modernas, que es un auge que se ha venido dando en este siglo, el llamado neoconstitucionalismo, que es el constitucionalismo de los derechos humanos. Yo estoy un poquito más en otra área del derecho constitucional, que se encarga del estudio del Estado, de la política, y sí tocamos muchos temas de derecho constitucional, sobre todo a través del análisis de las sentencias que emite la Suprema Corte, Corte Interamericana, Corte Europea, dependiendo el énfasis de estudio. Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho estudiar cómo interpretan los derechos y cómo se crean los sistemas de protección, en el caso de Estados Unidos, con la Suprema Corte estadounidense, el caso de la Corte Constitucional colombiana, el caso de nuestra querida Suprema Corte, cómo es esta evolución macroscópica de los derechos
y cómo es que se crean estos mecanismos. Pero dentro del tema de la migración está bien interesante el debate. Es un temazo muy delicado a estudiar, porque incluso desde el derecho constitucional, desde la filosofía del derecho y la filosofía política, el debate está en las antípodas completamente. Porque tenemos dos tipos de tesis muy populares que se están dando actualmente. La primera tesis es una tesis que Donald Trump tiró en su campaña. No sé si recordarás vamos a hacer un muro y que los mexicanos lo paguen. Esa es una tesis muy fuerte actual que viene de la realpolitik. Algunos les llamamos tesis de la soberanía, tesis soberanistas. Y otras tesis que son las más modernas, las más de derechos humanos, más promigrantes, que dicen no, hay que abrir las fronteras, hay que mantener la frontera abierta. Entonces, lo que me gustaría, y si me lo permites, es primero abordar cada espectro y luego ya yo más o menos tratar de ser concreto en qué postura creo yo que resuelve mejor los problemas de la migración y qué es diría Michael Sandel, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que realmente hay que hacer, qué es lo correcto en términos de justicia migratoria y en términos de justicia constitucional y en sí en términos de política y derecho, que es lo mejor que hay que hacer en estos casos. Voy a primero plantear la tesis soberanista, si me lo permites, ¿no? La tesis soberanista o la tesis de cerrar fronteras hay que entenderla desde un punto de vista de la realpolitik. ¿Qué es lo que mejor protege a mis ciudadanos? Vamos a poner un ejemplo. Esto lo hace Christopher Bellman, que es de los que más ha contribuido al entendimiento de esta tesis. Él habla de que el Estado tiene un derecho como a libre relacionarse con el que escoja. Y pone este ejemplo. Supongamos, Hugo, tú cuando te casas o cuando escoges una pareja hay un contrato, ¿no? Tú escoges a esa persona te escoge, hay un acuerdo de voluntades y se dio el matrimonio, ¿no? Entonces eso lo podemos poner en un plano micro de libre relación. Pero ¿qué pasa en los campos grandes? Vamos a poner el ejemplo del club campestre. Yo no soy parte del club campestre y para entrar necesito una membresía, ¿correcto? Esa membresía tiene una suerte de nacionalidad, por así decirlo, ¿no? O sea, mira, pertenezco al club campestre. Supongamos, tú tienes ciertos derechos por pertenecer al club campestre. Ustedes escogen con quién relacionarse y con quién no, dependiendo si tienes esta membresía o no la tienes. Lo mismo pasa en esta tesis soberanista cuando decimos que el Estado tiene derecho a libre de relacionarse. ¿Cuál es la membresía que tiene el Estado? Bueno, en el caso de México se llama nacionalidad mexicana. Ya le quitamos esta idea de club campestre y le ponemos el nombre que es. Tienes la membresía de nacionalidad mexicana. Luego entonces tu Estado decides con quién te relaciones y con quién no. Si sea migrante, sea foráneo, sea lo que sea, decides con quién relacionarte. Tú tienes esta oportunidad de escoger con quién sí o con quién no. Y aquí se puede discutir algo muy interesante. Aquí habrá algunos compañeros constitucionalistas que me van a decir, sí, pero es que tu Estado firmaste tratados que dicen que tienes que proteger a los migrantes. Para allá voy. Digo, bueno, sí tengo estos tratados, pero puedo escoger por medio de las restricciones constitucionales que yo tenga o por medio de las cuestiones políticas que yo organice, cómo voy a cumplir con estos tratados y cómo los voy a dejar pasar. Fíjate, el tema que estás tocando es de suma relevancia porque es cuando empieza a nacer la relación y el derecho a la nacionalidad o no, el llamarse extranjero o llamarse ciudadano, que ese es uno de los temas que vamos a estar tocando en este apartado. Pero bueno, vamos a dejar la pregunta abierta para el siguiente corte y empezamos a hablar sobre el derecho, sobre la nacionalidad y cómo ver al otro o al extranjero. Ok, no le cambien, acompáñenos en el siguiente, no episodio, pero en el siguiente corte, por favor.
veras. ¿De veras? De veras. 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 Muy buenas tardes, amigos, compañeros que están sintonizando la plataforma de teveras.com. En esta tarde estamos platicando sobre mitos y realidades del proceso migrante. En esta ocasión nos acompaña el maestro Diego Amador, que nos está haciendo un análisis sobre la idea de si el migrante tiene o no derechos en un estado conforme las leyes constitucionales, y nos quedamos en eso. Vamos a seguir con la tesis de Diego Amador para empezar a platicar sobre esos detalles más a fondo. Bueno, me voy a quitar los problemas de derecho de autor, no es mi tesis. De entrada no es mi tesis, es una tesis que se está estudiando de varios grandes, como lo es el doctor Christopher Bellman de Washington, que ha apostado mucho por esta teoría, la ha desarrollado bastante. Obviamente le han contestado a sus posturas, la doctora Sarah Fine es una de ellas, pero el tema de cómo es que el extranjero, el migrante se ve en este espacio llamado Estado, y cómo es que esta membresía que se llama nacionalidad otorga derechos al ciudadano, ¿no? Es lo que nos quedamos un poquito en el bloque anterior. Pues bueno, decíamos que en esta tesis de cerrar fronteras, dicen, bueno, es que tenemos una membresía que se llama nacionalidad, y ese derecho que se llama nacionalidad es un derecho humano, todo el mundo lo tiene. El hondureño tiene su derecho a la nacionalidad, el salvadoreño lo tiene, el de Estados Unidos lo tiene, el español, el italiano, el francés, quien sea tiene su derecho a la nacionalidad. Bueno, tienen sus propias reglas que se manejan en sus diferentes estados. Y tú cuando entras a otro país te tienes que acotar a las reglas de ese estado. Hay ciertas reglas en común que todos tenemos. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, etcétera, ¿no? Pero cuando eres migrante, hay ciertos derechos que se tienen que ver cómo se van a administrar bajo estas tesis soberanistas que dicen, no, es que los nacionales son primero. Hay que atender el problema para los nacionales, y aquí es donde entra la famosa Realpolitik. Dice, bueno, es que por seguridad nacional hay que proteger al ciudadano primero, porque es el que paga impuestos, porque es el que deviene, el que consume aquí, el que vive aquí, el que trabaja aquí, el que hace crecer el Estado, ¿no? Que eso yo creo que entraría dentro de la misma discusión de lo que el mismo Platón o Aristóteles en algún momento ya dilucidaban como lo que eras el migrante o el extranjero, ¿no? O sea, cuando de repente Aristóteles empieza a trabajar en el libro de la ética, para Nicomaqueo, sí hace una diferencia importante entre lo que es el migrante, lo que es el extranjero, y algo bien interesante, que fue lo que daba la parte o la pauta al norteamericano de las 13 colonias que tenían el derecho a esclavizar, que era el derecho por haber nacido libre, y el derecho natural por haber nacido esclavo. Había una diferencia bastante seria, ¿sí? O sea, este es como parte de una idea un poco complicada de entender, porque también tenemos que entender el contexto histórico, ¿no? Digamos que la Grecia antigua se mantenía la mayor parte de su economía en la mano de obra esclava. Sí, ¿no? También en el derecho romano se veía, cuando tú agarras esos libros
buenísimos para dar clase de derecho romano, como es el derecho romano de Eugene Petit. Ves cómo la situación de los romanos y el entendimiento de que para hacer crecer a Roma había que invadir, y esa invasión te daba derecho a que si yo gané, te puedo esclavizar, te conviertes en mano de obra, haces crecer el Estado de cierta forma. Entonces, historiológicamente, si lo queremos manejar así, al extranjero siempre lo hemos visto como un enemigo del Estado. Y estas tesis que apuestan por cerrar la frontera, si te das cuenta en el discurso político de varios agentes políticos, no dirían los españoles, me voy a mojar aquí. Por ejemplo, está en España el Vox, que habla en contra de los migrantes porque quitan empleos, porque quitan plazas, roban, asaltan, o sea, criminalizan mucho al migrante. Tienes el discurso de Donald Trump de que es que también aquí México nos manda sus peores elementos, si nos mandaran a los mejores no tuviéramos problemas, entonces hay que cerrar la frontera. Entonces tienes estas posturas que elevan al ciudadano y a la nacionalidad a un punto de que, bueno, es que como tú tienes esta membresía, tú eres el que sí me importa y al que yo debo de proteger. Al que entra, pues sí, hay unos tratados internacionales que estoy obligado constitucionalmente a respetar, pero los voy a respetar en la medida que no afecte a mi ciudadanía. Primero es el nacional, dicen estas tesis. Obviamente hay una contestación seria a este tema. Ahí, por ejemplo, es importante analizar que la Realpolitik también se fundamenta en su pensamiento mucho con la idea de Maquiavelo, del príncipe de Maquiavelo, que también les recomiendo que lean El Príncipe. En El Príncipe hay un apartado donde también se habla del extranjero, del otro. Y El Príncipe es como una remembranza años después de la política de Aristóteles, ¿no? Muchos otros clásicos empiezan a retomar esa idea, pero sí, por ejemplo, Marx sí observa en el Capital, en el primer tomo, que una de las cosas negativas de lo que ahora se llama Realpolitik, antes era como algo nocivo en la cuestión política, o más acudiendo a la idea neoclásica, era este hecho de tener esa premisa de decir, es que el otro es distinto, per se no es nacional. Pero también ahora empezamos a observar, o es importante ver otra posición, o la posición, por ejemplo, latinoamericana, de, por ejemplo, de Enrique Dussel, que maneja la idea de la filosofía de la liberación, y cuando empieza a analizar esa perspectiva, también analiza la cuestión del otro, el respeto al otro, la asimilación del otro, porque en cuestión hegeliana, realmente estás negándote. Cuando tú ves al otro como algo distinto, te estás negando de manera automática. Entonces, yo creo que ya empezamos con dos variables o dos perspectivas muy distintas, la una de la otra, para empezar a analizar la cuestión de los derechos humanos. En realidad, ¿cómo es que se puede tener, o cómo es que se puede acudir a la idea de tener derecho cuando no eres nacional? Pero algo que sí tenemos que mencionar es que, por ejemplo, nuestra Carta Magna, o sea, nuestra Constitución, también está aplicando o está evocando la figura de que cualquier persona que no haya nacido en piso mexicano tiene la libertad para trasladarse de uno a otro lugar. Y es ahí cuando de repente empezamos a pensar, ok, ¿es discurso, es un mito lo que está pasando, o es un mito el discurso que han elaborado muchos de los políticos para decir tenemos que detenerlos, ¿no? O en realidad tienen derechos, porque mira, es importante mencionar que también esta gente está saliendo de sus países de origen porque lejos de la cuestión del derecho hay una perspectiva social. Es decir, hay causas que están empujando a que la gente salga. Y si lo vemos desde la idea hobbesiana, el Estado, uno de sus puntos nodales, o no es, si no es que su punto más importante, es cuidar a sus ciudadanos. Y si el Estado no está haciendo nada por sus ciudadanos, por lo tanto empieza a existir una cuestión de desigualdad social, la gente termina saliendo. Y yo creo que este tema vamos a abordarlo de manera más fuerte
el siguiente bloque, porque ya son puntos mucho de filosofía política, derechos humanos, derecho constitucional, para aplicar algo más fuerte. Y yo creo que no hay cosa más importante que aplicar la filosofía para todo efecto social. Y bueno, acompáñenos en el siguiente bloque. Te verás. ¿De veras? Te verás. ¿De veras? Te verás. Te verás. ¿De veras? Te verás. Buenas tardes, compañeros, amigos que nos sintonizan aquí en la plataforma de teverás.com en Adicción Política. Estamos hablando sobre el tema mitos y realidades del proceso migratorio. Nos quedamos en el bloque pasado evocando la figura de que el Estado tendría que hacerse cargo de sus ciudadanos. En ese momento, cuando el Estado no se encarga de dar un bienestar a su ciudadanía, en ese momento empieza a incurrir en una falta, podríamos hablar de moral, una falta moral. Por lo tanto, la gente tiene que empezar a abandonar sus lugares para buscar nuevas expectativas de vida, ¿no? Históricamente, el ser humano se movía de un lado a otro de manera libre hasta que encontramos la idea, o se encontró la idea de empezar a formular pequeños principados, ducados, ahora llamados Estado-Nación, donde se empezaron a poner ciertas reglamentaciones para la construcción de un Estado, donde podíamos hablar sobre la idea de ser ciudadano, ¿no? Y hay algunos autores que mencionan que no es tan importante empezar a fragmentar la idea de ciudadano, porque podíamos hablar de una nacionalidad global donde todos tuvieran derecho a la movilidad. Y tenemos el caso de la Unión Europea, ¿no? Después de que la Unión Europea y sus diferentes estados estuvieron en una constante lucha, se llegó a un acuerdo de hacer una unión, donde todas las personas podían tener libre tránsito, los mismos derechos, homogenizaron una moneda y tuvieron muchos resultados positivos. Obviamente en cuestión económica hubo asimetrías, pero ahora bien, sobre ese contexto es importante replantearlo en el caso latinoamericano. Estábamos hablando también de que el caso latinoamericano es todo un proceso paradigmático desde que en 1542 desembarca Cristóbal Colón con todas sus huestes y baja un capellán con cruz en mano y con la otra una Biblia y al lado un guerrero, y de repente dicen estamos llegando a las nuevas Indias o las Indias orientales. En realidad estaban llegando a un espacio y simbólicamente llegaron a conquistar algo. Ellos eran extranjeros, llegaron y se apoderaron, desconocieron de manera inmediata la idea de que el otro era el originario o era la persona que realmente ahí vivía. Trataron de instaurar sus
instituciones, sus leyes, sus reglamentaciones, todo en fusión a la cuestión religiosa, y hubo un debate muy importante por ahí de 1600 entre Santo Tomás de Aquino y Gines de Sepúlveda, a lo que se llamó el debate de Valladolid, donde Gines de Sepúlveda era un jurista, un doctor en derecho, que analizaba la cuestión de si los indígenas o los aborígenes que él mencionaba tenían o no alma, respecto a cómo estaba manifestada la idea en ese entonces. Digamos que estábamos saliendo un poquito, todas se encontraban en la época donde la religión dominaba todo el ser, entonces empezaban a hacer discursos extraños, ¿no? De tal manera que empezaron a ver al indígena como el otro, y como el otro inferior, ¿no? Lo revisaban como si fuera un caballo. De hecho, eso todo consta hasta en videos, está dentro en la Universidad de Granada, se llevó una parte de ese debate. Entonces, ahora bien, yo creo que de ahí empiezan a hacer todo un discurso donde se empieza a observar la idea del otro respecto a si tiene o no derechos, ¿no? Y si nosotros mismos negamos al otro. Aquí es el tercer éxodo que se recibe, tercer año consecutivo. El primero fue en el 2016, más o menos, que llegan los haitianos aquí a la frontera norte. Después fue el éxodo centroamericano, donde era un montón de nacionalidades, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos. Y en esta vienen igual. Ahora se anexan venezolanos y se anexan peruanos y bolivianos. Hay un problema bastante serio que yo lo analizo más bien como una crisis del sistema capitalista global, donde si el Estado ya no se hace cargo de sus ciudadanos, y entonces la figura del presidente empieza a verse como esa figura de solo un administrador o un gerente de Estado, que en realidad no brinda las condiciones necesarias para que, digamos, tu gente esté bien protegida en cuestiones de salud, en cuestiones de seguridad, de educación. Vamos, hablando de cuestión de igualdad. La mayoría de las personas que se han entrevistado te dicen que están saliendo por violencia. Y una de ellas es la violencia económica, que se da más en torno a cuánto estás ganando, cuántos son tus salarios, en realidad existe o no trabajo. Tenemos que tener en cuenta que muchos, al menos un 50% de los países centroamericanos viven todavía en cuestión de agricultura. Entonces, digamos que no hay un desarrollo en ese aspecto. Por lo tanto, la cuestión económica es un factor importante. Sí, es un factor importante, pero tocaste el tema, la cuestión de las obligaciones morales y que la crisis del capitalismo. Los soberanistas, los que defienden esta tesis de cierre de fronteras, lo tienen muy claro. El migrante no pasa, se acabó, no tienen por qué estar al Estado. Pero nosotros sí tenemos por qué cumplir nuestras obligaciones morales, o nuestras obligaciones humanitarias, si les quieres llamar así. ¿Qué te dicen ellos? Bueno, exporta justicia. Inyecta presupuesto, como lo ha estado haciendo Estados Unidos a Centroamérica, para que ya no estén migrando. Inyéctales presupuesto, resuélveles sus problemas financieros. Tú haz un fondo para protegerlos a ellos. Tocaste el tema también de los derechos humanos. Bueno, es que esta es una forma de cumplimentar las obligaciones con los derechos humanos. Yo no estoy muy de acuerdo con esta tesis, aclaro, no es de mis tesis favoritas, pero es una que tiene un argumento central muy interesante, que es, a ver, mi obligación es con mi ciudadano, que es una perspectiva hobbesiana, como tú mencionas, que es, yo tengo que proteger a mi ciudadano. Hobbes en el Leviatán mencionaba que la razón por la cual nos juntamos los hombres, las mujeres y todos dentro del Estado es por un tema de seguridad pública, y se acabó, no más. Y que Hobbes de ahí deviene que hay que crear a un monarca o hay que crear un parlamento y que el parlamento tiene que proteger porque es un tema de seguridad pública. Pues lo mismo entienden estas tesis, que es hay que proteger a mi ciudadanía, el foráneo no debe de entrar porque no sé ni quién es,
Y si vas a entrar, te ajustas a mis reglas del juego. Siempre y cuando yo quiera que tú te acerques a mis reglas del juego. Pero dicen estos chavos, ¿sabes qué? Para que no vengan, hay que resolverle estos problemas, que es exporta justicia, ayúdalos a crecer económicamente, que esto es más del capitalismo moderno, más del capitalismo liberal. Hay otras posturas muy interesantes como la de Sarah Fine, grande, la doctora Sarah Fine, que le pegan durísimo a esta postura, pero duro. Ok, ya estamos entrando en puntos nodales. Márquenos por favor. El debate se está poniendo sabroso. Se está poniendo muy bueno. Son muchas posturas académicas, históricas, teóricas y políticas. Ahí aparecen los números, por favor, traten de sintonizarnos, que este debate es muy bueno para sacar de la caverna la cuestión de los mitos y apuntalar la cuestión de las realidades en torno a este proceso migratorio. Acompáñenos en el próximo bloque. Te verás. ¿De veras? Te verás. ¿De veras? Cara, verás. Te verás. ¿De veras? Te verás. Te verás. Muy buenas tardes. Estamos aquí en el debate sobre mitos y realidades del proceso migratorio. Es una visión muy académica, muy teórica, muy a lo que nosotros evocamos como una praxis, es decir, teorías y realidades en un proceso que es demasiado importante y es tan añejo como la misma historia de la humanidad. Entonces, nos estábamos quedando con algunas teorías que Diego nos está haciendo favor de comentarnos sobre la cuestión de los derechos humanos, para observar la visión del migrante, la visión del ciudadano y la visión del extranjero desde una perspectiva meramente de las reglamentaciones o del derecho. He dicho en el bloque anterior que hay una postura que le pega durísimo a todo lo que acabo de decir durante 3 bloques, más o menos 3 bloques. Y aquí es donde muchos van a voltear como de, oye, pero si parecía que la estabas defendiendo. No, simplemente estaba planteando el panorama de qué se dice. Pues bueno, viene una postura bien interesante, que es la postura de Sarah Fine, que es sumamente dura con el tema de los derechos humanos y la migración, sobre todo por esta cuestión del ciudadano. Dice Sara, a ver, espérate, compa. ¿Cómo es que tú puedes decir que la nacionalidad te da ciertas posturas en un estado? ¿Cómo está eso? ¿A poco un estado vale más que otro? Y si es así, bueno, entonces ¿cuánto vale Estados Unidos? ¿Cuánto vale México? ¿Cuánto vale Honduras? ¿Cuánto vale Guatemala? Timor-Leste, ¿cuánto vale quién? ¿Cuánto vale cada quien? Dice Sarah Fine, es que el tema de la nacionalidad se contrapone con el derecho a la no discriminación. Se convierte entonces en una dicotomía. ¿Quién vale más? Si alguien que es mexicano o alguien que es estadounidense. ¿Quién vale más? Obviamente el mexicano va a decir que él. Obviamente el estadounidense va a decir que él. Se vuelve entonces un tema de ver quién vale más. La Constitución mexicana dice algo bien interesante. Todas las personas tienen
los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Eso nos remite entonces al 133 constitucional, que dice que la ley suprema del Estado mexicano es la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales que emanen del poder legislativo, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay toda una reglamentación enorme, hay toda una reglamentación enorme sobre lo que son los derechos humanos, sobre cómo sí que se debe de arreglar este problema. Dice Sarah Fine, y yo estoy muy de acuerdo con Sarah, es que el problema es que estamos viendo al migrante como un enemigo y pensamos que la nacionalidad nos da la oportunidad de escoger qué tan superiores somos frente a otro. Ya sé que por ahí va a haber alguien que me diga, oye, pero es que yo pago impuestos. Bueno, es que la reducción del argumento de que yo pago impuestos y yo contribuyo al Estado sería tan inverosímil o reducir al absurdo en términos de argumentación como decir, bueno, como yo pago impuestos, yo quiero que todos mis impuestos sean encaminados a salud, pero a educación no, porque pues son mis impuestos, yo los pagué. Y tú puedes decir, oye, pues vives en sociedad, vives en un pedazo de tierra. Bueno, es que ese es el debate, ese es precisamente el punto. Si vivimos en el mismo pedazo de tierra todos, ¿cómo es que le podemos darle una valía diferente a cada pedazo de tierra? Se vuelve entonces en una cuestión materialista, no una cuestión neta. Le ponemos como si fuera mercancía a cada ser humano. Entonces, ¿qué es lo interesante de este tema? Bueno, ya creo que fue en Colombia o en Ecuador, no recuerdo qué corte se aventó una sentencia así, paradigmática, que está preciosa, que igual te la hago llegar. Creo que sí fue Colombia, donde un inmigrante venezolano, que se le conoce como inmigración irregular porque llegó sin pedir permiso, simplemente se metió al Estado, pidió atención médica urgente y la corte dijo, en efecto, tienes derecho a atención médica, independientemente de que tengas papeles o no, tienes derecho a atención médica urgente. Y órale, háblale a todos los médicos que sean y órale, vámonos, a que te den atención médica, a que te curen. ¿Por qué? Porque la corte entendió algo muy sencillo. Eres otro ser humano, eres otra persona. Y como todos tenemos derechos humanos, porque se llaman derechos humanos, o sea, la palabra lo dice, pues bueno, hay que protegerte. Entonces, ¿qué se puede entender de esta idea de Sarah Fine? De que la nacionalidad puede usarse como una discriminación. Como, es que tú eres de allá, tú hazte para allá. Bueno, que es muy sencillo, ábreme la frontera. Ábreme la frontera. El migrante tiene que pasar. Oye, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo es que va a pasar? Mi casa, mi rancho, esto, el otro, aquello. Espérate, cálmate. Te puedo apostar a que eres hijo de inmigrantes tú también. Todos somos hijos de inmigrantes. De hecho, todos somos. Ese es uno, yo creo, uno de los problemas bastante serios que el norteamericano conservador siempre hace como esa evocación. Ah, sí, el norteamericano no lo entiende. El norteamericano no lo entiende. Se lo olvida. Sorry que me esté metiendo en un problemón por tirar tan recio para allá. Pero es que muchos de los que votaron por Donald Trump y muchos de los compañeros latinos que votaron por Trump, es que dicen, es que acá tenemos otra mentalidad, es otra forma de ver el mundo. Con todo respeto, paisa, compa, sangre, No, sí. misma tierra, eres y hasta igual desde que yo. los primeros, ¿no? O sea, Sí. podemos remontarnos hasta las 13 colonias, donde de repente llegaron los ingleses puritanos, a construir una zona, entre comillas, que realmente pues no era parte de su territorio. Ah, no, sí. Que después ya empiezan a hacer aspavientos, donde ellos crearon toda una institución. O sea, Estados Unidos está generado o está hecho por migrantes. Eso es O clarísimo. sea, migrantes ingleses que llegaron en esa época, después llegan irlandeses, Italianos, mexicanos, o muchos que ya estaban ahí, sí. Porque hay un dicho, o sea, ellos no cruzaron la frontera, sino la frontera los cruzó a ellos. Ah, sí, claro. Cuando perdimos cuando perdimos parte de la mitad del territorio nacional. Se cedió en un contrato, por así decirlo. Uno de los famosos contratos sociales, ¿no? Bueno, ok, a la fuerza, pero bueno. Pero se cedió. Ok, entonces yo creo que esta idea de la realpolitik, que en realidad yo sí hablo de que eso sí es populismo puro,
empezar a querer hacer una idea sobre unas minorías étnicas para que como ellos tienen gran parte del poder, empezar a permear a la demás gente para decirle es que nosotros, el país de las barras y las estrellas, tenemos la importancia y te manejan un doble discurso. Por una parte se habla del país de la democracia, de la libertad y la democracia, donde uno de sus símbolos más importantes es la Estatua de la Libertad. Pero por otra parte manejan el discurso de, bueno, es que ya no podemos dejar que entren más. Cuando siguen vendiendo por medio del soft power, o sea, por películas, por música, por estilo de vida, la idea de pasar a Estados Unidos como el sueño americano, cuando para ellos mismos, los que pasan a San Diego, para ellos mismos el sueño americano está terminado, se está finiquitando. Volvemos a la misma idea de que sí existe una crisis del capitalismo global en este momento, la gente está saliendo. Aquí, por ejemplo, en la parte de Tijuana, podemos ver refugiados económicos, o sea, migrantes norteamericanos, anglosajones, que vivían en la parte de San Diego, ya no les alcanza para vivir y están buscando nuevas tierras aquí en la frontera. Por eso la parte de playas de Tijuana, Rosarito, colonias como La Libertad, está llena de norteamericanos, No, porque ya no les alcanza. Cuando más o menos una renta ya está en $1,400, digamos un cuartito, y aquí se las dejan en 500, causa un efecto económico. Sí. Pero es el mismo efecto, digamos. Tenemos, más bien yo creo que podría llamarse una forma de aporofobia. Si no quieres a los migrantes centroamericanos porque son pobres, pero sí recibes a los migrantes norteamericanos es que para allá iba. porque tienen dinero. Es que exactamente para allá iba. Bueno, aguántenos que este debate está poniendo muy bueno. Le quiero mandar saludos a la gente que nos está viendo, algunos alumnos de las diferentes facultades. Síganos y si pueden hablar o mandar un mensajito, por favor háganlo en este momento. Si no, están reprobados. Acompáñenos en Adicción Política. Te verás. ¿De veras? Te verás. ¿De veras? Te verás. Te verás. ¿De veras? Te verás. Muy buenas tardes, compañeros, amigos. Estamos aquí en la plataforma de teveras.com. Estamos tocando un tema muy importante, mitos y realidades del proceso migratorio. En los primeros bloques empezamos a hacer un análisis como teórico, histórico de lo que está pasando o lo que es el proceso legal, pero también ya empezamos a tomar las diferentes perspectivas. ¿Cómo nos ven al lugar donde se quiere llegar, ¿no? Entonces, nos quedamos en el punto de que si pusimos el ejemplo de dos tipos de migración. Una migración de norteamericanos que están teniendo mucha fuerza aquí en la parte de la frontera norte, principalmente en la parte de Tijuana, que son extranjeros norteamericanos que como no les alcanza o son violentados económicamente o son vulnerables económicamente en Estados Unidos, pues están haciendo una vida aquí en la frontera, pero en un país vecino. Pero también pusimos el otro ejemplo de el migrante centroamericano que es pobre,
que no tiene con qué vivir en México, y a ese sí le estamos poniendo muchas trabas. Y quedamos con que a lo mejor puede ser más bien una perspectiva de aporofobia, es decir, el miedo al pobre. No tanto en la cuestión de cuando llegan los norteamericanos nos gustan los billetes verdes y los aceptas porque tienen dinero para gastar, pero a su vez estás negando al otro que es parecido a ti, porque es latino, porque es migrante, porque es mestizo, por eso lo estás negando, principalmente por ser pobre. Entonces seguimos en el debate, Diego. Fíjate que ahorita que decías eso de esta dicotomía, ¿no? De que esto sí me gusta, esto no me gusta. Lo mismo pasa con los derechos humanos, fíjate. A uno sí les gusta tener derechos humanos siempre y cuando sean para él, pero si vemos al otro, no les gusta. Esto con mis alumnos cuando daba la clase de derechos humanos, les decía siempre de entrada, hay que entender que los derechos humanos es de todos, todas las personas. Eso es un mandato constitucional y háganle como quieran. Entonces no volteemos a estas posturas clásicas de que, no, los derechos humanos son para humanos derechos, diría ahí alguien de la historia de esta ciudad que fue alcalde y que se le ocurrió decir eso, y no lleguemos a estos extremos tampoco de que los criminales, entre comillas, no deberían tener derechos humanos. No, todos tenemos derechos humanos. Bueno, al principio puse dos teorías muy interesantes. La primera que dice que hay que cerrar fronteras y hay que cumplir estas obligaciones de otra forma. Y luego la tesis de Sara, que se unen varios, que dicen, bueno, ábreme la frontera y que todos pasen. Se trata de que sea su mejor forma de vida, ¿no? Al final de esto se trata. Pues ahora va la mía. ¿Qué es lo que yo analizo de esta situación? Bueno, muy sencillo. Si se trata de proteger los derechos humanos realmente del migrante, lo que se debe de hacer es darle el acceso. Pasa. Si se trata de cumplir realmente con nuestras obligaciones como Estado, y lo que dice el mandato constitucional de que toda persona tiene los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales y todo el choro que dice nuestra Constitución, bueno, déjalo pasar. Dale atención salubre necesaria. Dale, si hay oportunidad de trabajo, ayuda a lo que consiga trabajo. Hazle más fácil el proceso de acceso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú me dices, bueno, es que le está quitando empleo a los mexicanos, pues bueno, entonces el mexicano le está quitando empleo al estadounidense, ¿no? O sea, viene a ser lo mismo. Entonces, esta cuestión de los derechos humanos, si me permites más para ser más fino todavía en el comentario, es que esta cuestión de la protección a los derechos humanos del migrante es una tarea de todos. El migrante tiene, por sentencia de la Corte Interamericana, una serie de derechos que deben de ser protegidos. El acceso a la justicia, derecho a la salud, derecho a que el Estado lo cobije por lo menos, dejarlo que haga ahora sí que su viacrucis, Fíjate, para que pase. Mira, lo que estás comentando es sumamente interesante. Recientemente se ha visto que todo este proceso de los rezagados, les llamo yo los rezagados de la primera y la segunda caravana, se encuentran dentro de los albergues aquí en Tijuana. Muchos no tienen no tienen derecho a la salud, no tienen derecho pues a la educación menos. En cuestión laboral se están haciendo iniciativas como para irlos insertando dentro de ese proceso laboral, pero pues como no te puedo afiliar al seguro, porque no tienes papeles, no te puedo dar chamba. No hay papeles. Sí, como o no sea, tienes los papeles. esfuerzos que están haciendo no es el Estado. En realidad, los esfuerzos para son las empezar a organizaciones. integrarlos a la sociedad son las organizaciones internacionales, Sí, las organizaciones de ayuda humanitaria. Sí, eso queda completamente Ahorita claro. hay fenómenos, por ejemplo, muy importantes para la gente que es de aquí. Hace 2 semanas matan a golpes a un haitiano en la zona norte. Sí. El hombre estaba enfermo de asma. No lo entendieron los policías, lo golpean, lo atan y se muere ahogado. ¿Y dónde quedó su salud? ¿Dónde quedó su seguridad jurídica? Exactamente. ¿Dónde quedó su acceso a la ¿Dónde justicia? quedó la cuestión de los derechos humanos? Bueno, pues quedó en un papel muy bonito, hombre. O por ejemplo, muchas de las mujeres que están o van a dar a luz, Que no tienen acceso tampoco a un tienen hospital. acceso. Sí, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar y dices, ok, el Estado mexicano está preparado. Digo, yo sí niego un tanto la idea de que estén preparados. ¿Por qué? Porque nuestra misma gente está migrando a Estados Unidos.
porque nuestra misma gente está saliendo de manera constante por la violencia económica, porque nosotros vivimos en la parte norte privilegiada, donde hay mucho trabajo, pero está un sur-sur, donde en realidad la gente vive con menos de $1 al día, un centro donde los jóvenes que están saliendo de universidades tienen que ganar o ganan 3,500 a quien le va bien al mes. ¿Te imaginas la complicación? Entonces habría que repensarse sobre la cuestión de los mitos y realidades. O nos ponemos muy pesados o facilitamos las cosas para que el migrante que en realidad no quiere estar aquí porque no quiere estar aquí, su punto o su fin es llegar a Estados Unidos, hay que darles como hay que darles como esa chancecita para que también ellos empiecen su mismo proceso, porque a fin de cuentas, cuando llegan a esta parte norte, esta misma parte los va expulsando, porque sí. No es lo mismo que estés acostumbrado a ganar 3,500 pesos a que por lo menos aquí tienes que ganar el doble para poder pagar rentas, comida y todo lo que le pongas ahí. Sí, y fíjate que tocaste un tema clave, la cuestión de que es que nuestros mexicanos están yendo para Estados Unidos o para otras partes del mundo. Fíjate que cuando yo estaba estudiando licenciatura se hablaba de eso, de que deberíamos de transitar al derecho a no migrar, a que el Estado realmente cumpla sus obligaciones, como el ente que es. Ahorita ya se habla de, bueno, el derecho a una nacionalidad universal, a que todos seamos ciudadanos universalmente y todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque hay personas que dicen lo siguiente: oye, Hugo, es que yo no tengo problema con que los migrantes pasen, pero que pasen a través de los registros que el Estado pide, que pasen de manera ordenada, que pasen así, 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 así. Bueno, yo le contesto a esa gente, bueno, está bien, pero la realidad de lo que pasa es de que hay una cuestión brutal de separación del núcleo familiar. ¿A qué me refiero con esta separación del núcleo familiar? Algo muy sencillo. Tú dices, bueno, me registro, aquí estoy, ya llegué, pues soy fulanito de tal, vengo de tal país, bienvenido. Oye, nomás pásale ese cuartito, pero tu hija va para acá. Y empiezas a separar. Es que hay que revisar si no tienes antecedentes criminales para estar en este país. Es que hay que revisar si, por el tema de la extradición, si eres tienes un delito allá, pues yo te tengo que detener, y si el país me pide que te mande, te mando. Ni modo, ¿qué quieres que haga? Luego dicen, bueno, es que, por ejemplo, una de las cosas que me tocó a mí escuchar, y que sí se me hizo muy grosera, fue cuando dijeron, es que los hondureños, los guatemaltecos, todos Centroamérica, son huevones, no les gusta trabajar. Pues, ¿cómo quieres darle empleo si para un empleo necesitan estar registrados en el seguro y el seguro le dice, oye, no te puedo contratar porque no tienes papeles? Entonces, ¿qué quieres que haga? Pues entramos en debates bastante eufóricos. La finalidad de este debate es generar conciencia, no es hacer uso de la palabra de manera indiscriminada, más bien uno de los puntos con los que vamos a finalizar en el próximo bloque será cuáles son las propuestas. Analizamos todos los contextos, pero ahora necesitamos observar cuáles son las propuestas para este proceso migratorio y los próximos procesos migratorios, porque eso no queda ahí. Acompáñenos en Adicción Política. De veras. ¿De veras? De veras. ¿De veras? De veras. ¿De veras? De veras. ¿De veras? De veras.
Muy buenas tardes, compañeros, amigos. Están sintonizando teverás.com. Estamos por finalizar este tema muy relevante sobre mitos y realidades del proceso migratorio. Se han abordado las cuestiones desde el proceso histórico, lo abordamos de manera legal, perspectivas sociológicas, políticas y económicas de las disparidades en cuestión de esta migración. Todo esto con la finalidad de que el televidente pueda entender o pueda tener un panorama más amplio de este proceso, ¿no? Para no quedarnos solo en el mito. Ahora bien, finalizábamos el bloque anterior con Diego en cuestión de qué es lo que está pasando, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Ahora bien, yo te preguntaría, Diego, ya como empezar a manera de estar finalizando este bloque, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuáles son tus objetivos dentro de analizar este fenómeno migratorio en cuestión de constitución? Derechos sí, derechos no, migrantes sí, migrantes no. Ya nos diste tu perspectiva teórica. Ahora bien, ¿cómo lo ves tú como Diego, como un ciudadano más? Bueno, es que a mí me queda muy claro. Yo soy ser humano, camino en dos patas, dirían por ahí. Tengo cabello, tengo dientes, tengo ojos. Lo que está frente a mí es otra persona que camina en dos patas. Tiene cabello, tiene ojos. Es exactamente igual que yo. Tiene los mismos derechos que yo. No hay nada que hacer. Yo no puedo distinguir a otra persona. Sería discriminatorio para mí. Al decir, es que este no puede tener los mismos derechos que yo porque es diferente. Yo estoy más del lado de lo que dice Sarah Fine en la cuestión de cómo tratar al migrante. O sea, sí, entiendo que hay que exportar justicia. Claro, es genial. Es una obligación que tendrían que tener los países primermundistas, apoyar a los que menos tienen. Claro, eso es fantástico. Pero los países que no tenemos tanto como México, que estamos en vías de desarrollo, que se considera país en vías de desarrollo, pues bueno, nosotros, ¿qué nos toca? Entender que ellos son iguales a nosotros. Cambiar esta dicotomía de que él es mi enemigo, de que él no tiene los mismos derechos que yo, que me viene a quitar el empleo. ¿Quién va a querer tu empleo para empezar? Oye, en cuestión de derechos, tienen los mismos derechos. Exacto, tienen los mismos derechos que yo, no hay nada que hacer. ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, que él viene huyendo de una situación completamente distinta a la mía. Es completamente una cuestión sociológica. A él afectan nuestras cuestiones muy distintas que a mí, pero son los mismos derechos. Y por ahí siempre nunca falta el que dice, bueno, pues ten a todos los migrantes en tu casa, a ver si muy acá. Ese argumento es el descalificativo más bajo que puede haber. Porque entonces si a esas vamos, de que si tanto nos interesa salvar a nuestra comunidad, salvar a nuestro querido México, bueno, pues todas las personas que viven en las afueras de Tijuana, que no tienen chamba, que no tienen empleo, que no tienen nada, pues tú tenlos en tu casa, ¿no? O sea, si a esas vamos. O sea, si vamos a ridiculizar el debate, hay que ridiculizarlo bien. No seamos someros en la ridiculizada. No, doble Entonces, morales, ¿no? Sí, no. Si vamos a hablar tonterías, hay que hablarlas bien hechas, porque si eso... Digo, si para ya se te dio el uso de la voz para hacer eso, hazlo bien, ¿no? Hay que tener gracia. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? ¿Qué es lo que yo digo? Bueno, si yo estoy entendiendo que somos iguales y que tenemos los mismos derechos y que la persona que está enfrente de mí, yo no la debo de desconocer por su nacionalidad o por su situación, para mí solo hay dos opciones. O el gobierno empieza a invertir duramente en estas organizaciones sociales, en estas asociaciones civiles, que protegen a los migrantes, y por invertirle me refiero a inflarlos de lana, para que realmente puedan operar bien y garantizar que el migrante pueda cumplir con su objetivo, que es irse a otro lado. Muchos de los que vienen no se quieren quedar en México, se van a otro lugar, quieren cruzar a Estados Unidos. Bueno, ayúdalos, pero hay que crear toda una infraestructura grande. O tienes la segunda opción, si no quieres que sean las organizaciones civiles, porque dices, no, es que se presta para que se claven el dinero y todos los argumentos que tú quieras, ¿no? Está bien, pon a trabajar a tus comisiones estatales de derechos humanos. Ponlos a trabajar. Ponlos a que realmente estén ahí en el día a día, en el campo, con los migrantes, a protegerlos. No, es que hay otros problemas que atender. Sí, ¿cuáles? Porque no veo que lo estés atendiendo. No veo que se esté atendiendo ningún problema estructural del país.
no es por tirarle grilla a nadie, sino que realmente ahorita nos ha rebasado tanto los problemas sociales y cada día el problema social es tan estructural y tan progresivo que estamos rebasados. Entonces, o lo haces por medio de las instituciones o cooperas con las asociaciones civiles que por lo menos están luchando en el día a día por hacer un cambio. Entonces, mi postura, o sea, lo que soy yo, no Sarah Fine, no Christopher Bellman, que los expliqué aquí, no, ellos dirán lo que quieran en sus discursos, en sus posturas, lo que digo yo, que aquí sí es ahora sí, mi culpa de lo que vaya a decir. Pues bueno, es que yo lo entiendo como el migrante es alguien más, es uno más de nosotros. Dirían por ahí de América yo soy, ¿no? Dirían los poderosos Tigres del Norte. Muchas gracias, Diego. La verdad, este fenómeno, bueno, este caso nos da para mucho, ¿no? Este tema es muy amplio. Lo que sí, para complementar la idea de lo que se mencionó con anterioridad, yo creo que el Estado, mi postura es, el Estado debe empezar a repensar, el Estado debe de empezar a repensar la idea de formular políticas públicas, sí de inclusión, pero sí políticas públicas que también analicen la perspectiva migratoria. O sea, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, generando este tipo de debates desde la academia, desde las mismas organizaciones y que ningún ente sea ajeno. Uno de los grandes problemas que nos podemos encontrar es que al momento de que quieren dar un empleo a un migrante o hacer ferias del empleo para migrantes, el problema es que no hay como una coadyuvanza, Estado, empresas y universidades. ¿Cuál es el punto fundamental o cuál es el papel de cada uno? Es que la universidad debe estar generando masa crítica para los diferentes entornos, en el caso del proceso migratorio. O sea, observar qué es lo que está pasando, pero también proponer y en conjunto poder elaborar políticas públicas que atañen a esto. Es decir, ya no podemos aventarnos discursos quizás añejos de lo que no se puede aplicar, pero sí podemos empezar a evocar figuras legales que nos pueden llevar a un estadio superior. Digo, como en el caso de Estados Unidos, cuando empieza a generarse como un estado más fuerte. Empezó a cubrirse de migrantes para de repente hacer municipios, colonias, estados más importantes. Aquí en Tijuana es uno de los puntos fundamentales, o toda la frontera norte, donde llegan la mayoría de los migrantes. Ojo, muchos llegan con profesión, muchos llegan aprendiendo o utilizando 2, 3 idiomas. Es decir, hay gente muy capaz que puede insertarse dentro de esta vida cotidiana, fronteriza, pero que replantear una política pública que nos lleve a observar a estas personas como alguien más, como el otro que es igual que yo, y empezar a evocar una verdadera figura de derechos humanos. Eso me lo hicieron y me dejó pasmado. Incluso yo lo llevé a un salón de clases, porque si te deja, así, te rompe. Traten de hacer su árbol genealógico. Y ahí empiezan, ¿de dónde viene mi mamá? ¿De dónde viene mi papá? Y luego, mi hermano nació en tal lado. Si tiene hijos, mira, su hijo nació, por así decirlo, en Obregón. Mi papá tiene un hermano que nació en Tapachula. Mira que y empiezan así a desglosar todo su árbol genealógico. Les puedo apostar que va a haber uno que no es de este país. Así, sencillo. Que fue el que le dio origen a su árbol genealógico. Todo el mundo hágalo. Y se va a dar cuenta que esa situación de que es que él es diferente que a mí, no es cierto. Todos somos hijos de migrantes. Todos lo somos. Pues interesante propuesta. Yo lo que quiero decirles es, señores, todos somos migrantes. No podemos decir que no. En este mundo globalizado,
todos somos migrantes hasta dentro de nuestro mismo territorio nacional. Por lo tanto, volteemos a ver al otro como alguien más, como alguien igual que nosotros, con las mismas oportunidades, con las mismas capacidades, con ojos muy parecidos y cabello muy parecido. Para finalizar esto, pues quiero agradecerle a Diego por sus importantes aportaciones y a la gente que nos está viendo en este momento. Pues muchas gracias por la plataforma Te Verás, y esto es Adicción Política. Muchas gracias.